¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Isaías Ramírez, estudiante del programa de doctorado en probabilidad y estadística de CIMATA. Y estoy realizando mi investigación bajo la supervisión del doctor Andrés Criste. El tema es representación paramétrica basada en cópulas para sismos de subducción en la costa de Guerrero. ¿Qué necesitamos para entender esta plática? Necesitamos entender el concepto de sismo fuerte y parámetro de movimiento del suelo. Los sismos fuertes son aquellos cuya magnitud de momento es mayor o igual a 5. Son particularmente interesantes de estudiar porque son los que suelen generar daños en estructuras. Entonces necesitamos poder comprenderlos mejor para entender zonas de riesgo sísmico. ¿Cuáles son los parámetros del movimiento del suelo? Son, en esencia, formas de describir las características importantes de un sismo. Sobresalen, por ejemplo, la aceleración máxima del suelo, la duración del evento, el desplazamiento del suelo. Hay unos que son un poco más complicados de definir, como el espectro de respuesta o la amplitud de espectro. Sin embargo, en esta investigación vamos a enfocarnos en el espectro de respuesta, el cual definiremos más adelante. ¿Qué tipo de datos tenemos y con qué vamos a trabajar? Lo que se mide, y es nuestro dato, son acelerogramas. Un acelerograma es una realización de un proceso estocástico que va midiendo cuánto se aceleró el suelo en un sitio específico. Entonces, en esta imagen podemos ver el sismo de 1985, del 19 de septiembre, que creo que a nadie aquí le queda duda de que es un sismo fuerte. Además, tiene magnitud 8, así que cumple con nuestra definición. Los acelerogramas tienen ciertas características importantes. Por ejemplo, podemos verlos como la realización de un proceso estocástico y, por ejemplo, podemos ver que tienen dos piquitos de energía claramente marcados, tal vez tres, pero vamos a enfocarnos consistentemente aquí también con estos dos picos de energía. Más adelante vamos a hablar por qué son importantes y cómo intervienen en nuestro modelo. Entonces, ¿qué es el espectro de respuesta? El espectro de respuesta va a ser de particular utilidad porque nos va a permitir ver a un edificio como un resorte amortiguado y lo vamos a acelerar de acuerdo a nuestro acelerograma. Entonces, si tenemos un sistema gobernado por esa ecuación diferencial, a la cual le aplicamos la aceleración dada por nuestro acelerograma con condiciones iniciales, las que se presentan, el espectro de respuesta va a ser el máximo sobre el tiempo de la aceleración. Y vamos a estar moviendo la frecuencia angular y el cociente de amortiguamiento lo vamos a mantener fijo. El estándar en sismología es tomarlo de 0.05. ¿Por qué nos sirve mover la frecuencia angular? Porque nos da información sobre cómo el sismo afecta a un edificio de cierta altura. En particular, si en vez de hablar de frecuencia angular hablamos de el inverso multiplicativo, vamos a hablar del periodo natural de vibración, el cual nos habla de cómo se mueve el edificio, cuál es su tiempo en el que realiza las oscilaciones. Entonces, esta figura tomada del libro de Kramer nos permite ilustrar la idea del espectro de respuesta. Nosotros tenemos nuestro acelerograma, que va a ser nuestro movimiento de entrada, y vamos a estar teniendo diferentes alturas de edificios. Entonces, si yo a este edificio, que lo estoy viendo como un resorte amortiguado, le aplico
la aceleración dada por mi acelerograma me va a generar una trayectoria de cómo se estuvo moviendo. Me fijo en el máximo y lo grafico. Eso lo hago para diferentes pisos, para diferentes alturas de edificios, y me va a acabar dando la aceleración espectral, nuestro espectro de respuesta. Perfecto. Entonces, esta gráfica es un poco complicada, o el espectro de respuesta puede parecer un poco complicado de entender, así que les recomiendo que pongan pausa en esta parte del video y lo vean con más detenimiento. Bueno, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué y para qué estamos haciendo todo esto? Bueno, los parámetros del movimiento del suelo permiten, entre muchas otras cosas, como comentábamos, identificar zonas de alta sismicidad, establecer protocolos de protección civil o generar reglamentos de construcción. Si nosotros podemos saber cuál es la aceleración máxima a la que va a ser sometida a un edificio, podemos empezar a discutir qué tan resistente tiene que ser ese edificio. Por ejemplo, no es lo mismo construir un edificio de 20 pisos en la Ciudad de México, que es una localidad sumamente sísmica, con mucha actividad sísmica, a construirlo, por ejemplo, en Guanajuato, que está construido sobre roca y lejos de placas. Entonces, casi no hay sismos y los pocos que ha llegado a haber han sido muy bajos. Entonces, la cantidad de acero o la cantidad de grosor en la estructura que va a requerir un edificio va a ser mucho menor. Entonces, para ese tipo de cosas puede servir. Por ejemplo, ¿dónde es buena idea poner alertas sísmicas? En fin, lo que vamos a hacer en este trabajo va a ser proponer un modelo paramétrico para describir acelerogramas y que sea consistente con el espectro de respuesta. ¿Cuál es la ventaja? Si nosotros trabajamos con nuestro dato crudo, que es el acelerograma, estamos hablando de un proceso estocástico, estamos hablando de una función en el tiempo que puede resultar difícil de trabajar, y sobre todo, muchos de estos modelos lo que van a querer hacer es dar modelos predictivos a partir de la magnitud y la distancia. Si nosotros sabemos que hubo un sismo a 100 kilómetros de aquí, de magnitud 6, ¿cómo va a sentirse o cómo va a afectar o el espectro de respuesta, cómo va a ser en la localidad en la que nos encontramos? Entonces, a la hora de poder parametrizar un sismo, podemos reducir la dimensión del problema y hacer nuestros modelos sobre estos pocos parámetros que estamos tomando en cuenta. ¿De dónde surge la idea de este modelo? Hay información previa. Hay muchos modelos y experimentos sismológicos que ya se han realizado y que nos aportan mucha información. Por ejemplo, sabemos que la energía de un sismo se divide principalmente en dos ondas, las conocidas como ondas P o primarias y las ondas S o secundarias. Las ondas P viajan más rápido que las ondas S. Entonces, es común que se pueda ver, dependiendo de la distancia, claro, cuál de las ondas, cuándo llegó una onda y cuándo llegó la otra onda. Y sabemos que la onda P siempre es la primera que va a llegar. Se han realizado previamente experimentos y se sabe que las ondas P y S en México, en el sur de México, viajan aproximadamente a 6.1 kilómetros y 3.5 kilómetros sobre segundo. ¿Qué otra cosa? Podemos decir todavía un poco más. Los modelos sismológicos nos hablan de que las frecuencias altas requieren más energía, por lo que prevalecen menos que las frecuencias bajas. Es decir, mover muy rápido la mano requiere mucho más energía que moverla lentamente. Entonces es común que vayamos viendo cómo primero desaparecen las frecuencias altas.
Todavía podemos decir más, las ondas S alcanzan frecuencias más altas y siempre tienen más energía que las ondas P. Inclusive hay artículos que refieren cuánta más energía tiene la onda S que la onda P. Todo esto es información previa que tenemos disponible y que podemos explotar para realizar un modelo. Entonces, al tener información sobre el dominio de frecuencia y el dominio del tiempo, vamos a intentar abordar nuestro modelo a partir de generar buenas aproximaciones en frecuencia y en tiempo. Y como un recordatorio, cuando hablábamos de procesos estocásticos estacionarios, existe algo conocido como la representación espectral de un proceso, que nos permitía ver a un proceso estocástico como en la ecuación 1, que es básicamente expresarlo en una transformada de Fourier. Decíamos, existe el proceso Z o la medida Z que nos permite recuperar el proceso original. En particular, ese proceso tiene que tener como esperanza de mu de W, que era la conocida o es conocida como la distribución espectral. Y a partir de ahí podíamos dar resultados sobre la covarianza del proceso estocástico y dar un montón de descripciones y representaciones. ¿Qué pasa? El problema, como comentamos al inicio, es que los acelerogramas son procesos estocásticos no estacionarios. Entonces, tenemos que abordarlos como procesos estocásticos no estacionarios. Para este fin, vamos a usar la representación dada por Priestley en 1965, en la que dice, podemos escribir un proceso estocástico oscilatorio como, bueno, un proceso estocástico oscilatorio es aquel que admite una representación como en la ecuación 2, que es xt es igual a esa integral. Y lo que está cambiando es phi t de w, que ahora toma la expresión de la diapositiva. ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos la función a t de w como constante, regresamos a la representación clásica de transformadas de Fourier. Sin embargo, al utilizar la representación de Priestley, podemos dar que nuestra integral depende en tiempo y en frecuencia, lo que nos permite tener una serie de procesos mucho más amplios. En particular, aquellos procesos no estacionarios o aquellos procesos en tiempo finito van a admitir este tipo de representaciones. Entonces, está muy bien porque los sismos ocurren durante un tiempo finito. Entonces, podemos garantizar que esta representación existe. También, así como teníamos la densidad espectral, aquí podemos hablar del Evolutionary Power Spectrum, que sería dft de W, que es igual a eso. En particular, si es Lebesgue absolutamente continuo respecto a la medida de Lebesgue, la podríamos escribir de esta forma y a f t de W, que es importante, vuelvo a resaltar, depende del tiempo y la frecuencia, a diferencia de antes que solo dependía de la frecuencia. A ft de W la llamamos Evolutionary Power Spectral Density Function. ¿Va? Y inclusive en el artículo de Priestley se presenta una forma de realizar la estimación de esa densidad espectral evolutiva. Y una forma es utilizando la Short Time Fourier Transform, que se presenta en la ecuación 3. Podemos pensar la Short Time Fourier Transform como una transformada de Fourier con ventaneo. ¿Va? Entonces vamos a estar haciendo transformadas de Fourier localmente
y con eso vamos a acabar recuperando la Short Time Fourier Transform. ¿Cuál es la ventaja y por qué está padre? Bueno, si nosotros tenemos un acelerograma y calculamos la Evolutionary Power Spectral Density Function, recuperamos esta imagen de aquí, que está muy interesante. ¿Cuál es la ventaja? Aquí seguimos trabajando con el sismo del 19 de septiembre de 1985, que podemos dar modelos sobre las marginales. ¿Qué pasa con la densidad espectral evolutiva? Para ser un poquito más corto. Es una función no negativa y que además es integrable. Entonces, una vez normalizada, la podemos trabajar como una densidad de probabilidad. Así que podemos explotar las herramientas que ya conocemos de medidas de probabilidad y, por ejemplo, trabajar con las marginales, la marginal en frecuencia, la marginal en tiempo, y está muy padre porque son relativamente bien comportadas. Además de que hay modelos sismológicos previamente hechos para estimar la frecuencia, la marginal de sobre el soporte de las frecuencias y algunos otros modelos directamente sobre la marginal en el tiempo. Eso nos permite ser consistentes con los modelos previamente establecidos y que los nuevos modelos, en este caso para la marginal en frecuencia, sigan siendo útiles y compatibles y fácilmente adaptables. Nosotros propusimos un modelo utilizando mezclas para la frecuencia y para el tiempo, y una vez que logramos dar buenos ajustes en esos respectivos dominios, regresamos al, al espacio, tiempo y frecuencia simultáneamente utilizando cópulas. En particular, aquí vamos a utilizar una cópula gaussiana con correlación negativa. La idea de tomar una correlación negativa es que vamos a tener ese decaimiento que habíamos discutido que tenía que existir, que conforme avanzaba el tiempo, cada vez las frecuencias bajas iban a ser las que prevalecieran. Y llegamos a este espectro de respuesta que se ve en la esquina inferior derecha, el cual es consistente con los modelos existentes en la actualidad. La pregunta es, ¿cómo estamos simulando? Bueno, ahora que ya dimos un modelo que más adelante definimos a detalle en tiempo y frecuencia, quisiéramos recuperar un acelerograma simulado. En unos momentos vamos a definir a detalle cómo se recupera, pero es a partir de simulaciones. ¿Cuál es nuestro modelo basado en cópulas? Esto es esencialmente. Estamos usando 17 parámetros en vez de requerir toda la información del acelerograma. Estamos diciendo, solo con 17 numeritos puedes dar una buena aproximación de la densidad espectral evolutiva, y esta, al caracterizar de manera completa al sismo, puedes regresarte y continuar trabajando. Esencialmente esta es una mezcla en el dominio de las frecuencias y una mezcla en el dominio del tiempo, ¿va? Además, para la onda P, que tiene mucho menos energía, no estamos usando una mezcla para definir sus frecuencias, lo cual nos permite reducir un poco el número de parámetros con los que vamos a trabajar. Son mezclas de densidades log-normales, sobre todo en el tiempo estamos usando log-normales desplazadas, es decir, desplazadas de M1 y de M1 más alfa. ¿Cuál es el problema? Que no está estandarizado el tiempo previo al inicio de la toma de muestras en los acelerogramas en México,
Entonces necesitábamos directamente poder saber dónde empezaba nuestro registro. Nuestro modelo, como decía, es un modelo basado en cópulas, utilizando la cópula gaussiana y respetando que se preserve la energía en todo momento. Toda la inferencia se realizó desde un enfoque bayesiano utilizando previas informativas basado en los conceptos físicos de los modelos. Además, el MSMC se corrió usando el algoritmo TWAC. ¿Cómo es que ya estando con nuestro modelo en frecuencia y tiempo, nos regresamos al dominio del tiempo y damos un acelerograma? La fórmula de Liang nos permite, a partir de una densidad espectral evolutiva estimada, regresar a el acelerograma utilizando solamente simulaciones de uniformes en 0,2pi. En realidad lo que estamos haciendo no es regresarnos a un acelerograma. Estamos regresando a otra posible realización del proceso estocástico que generó el acelerograma. Y en todo momento estamos respetando la esperanza y en caso de que nuestro estimador fuera el valor verdadero, regresaríamos a la misma estructura de covarianzas, lo cual está padre. Vamos con un último ejemplo. Este es un sismo del 15 de mayo de 1993 y fue registrado en Acapulco. Entonces, nuevamente estamos tomando nuestro acelerograma real, lo pasamos al dominio tiempo-frecuencia utilizando Short Time Fourier Transform, nos fijamos en las marginales, ajustamos nuestras mezclas, nuestros modelos y regresamos al dominio de frecuencia y tiempo utilizando la cópula gaussiana con correlación negativa a nuestro modelo ajustado. Las curvas de nivel son nuevamente las líneas blancas sobrepuestas. Ahora, para irnos a nuestra simulación, utilizamos la fórmula de Liang y empezamos a generar un montón de procesos que sean, que provengan de un proceso estocástico que tenga nuestro modelo como densidad espectral evolutiva. Entonces empezamos a tener un montón de simulaciones. Aquí solo presentamos una de ellas. En la esquina inferior derecha vamos a presentar el resultado de haber dado 20 simulaciones generadas con este nuevo proceso con nuestro modelo ajustado. En azul se ve el valor real de nuestro espectro de respuesta y en negro la mediana de nuestras simulaciones. Estamos considerablemente cerca de los valores adecuados. ¿Cuál sería el siguiente trabajo? Podríamos intentar ahora dar modelos predictivos a partir de magnitud y distancia, buscar formas de mejorar las cópulas, qué cópula es la mejor que se puede adecuar para conseguir modelos más adecuados de tiempo y frecuencia, o directamente trabajar en las marginales y afinar. Hay modelos sobre dónde están las frecuencias dominantes a partir de ciertas distancias y tiempos, o los modelos previamente para las marginales de frecuencia y marginales de tiempo. Bueno, esencialmente eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Aquí está la bibliografía básica, son los artículos esenciales para entender este trabajo, y los invito, en caso de que les haya gustado, a darles una ojeada y siempre pueden mandarme un correo electrónico y seguimos en contacto.
Muchas gracias por su atención y nos vemos.